Mullet Mad Jack ha surgido como uno de los títulos mejor valorados desde su salida en Steam, pero con su llegada a Xbox Game Pass, volvió a ganarse esa corona en otra plataforma. Es por eso que en este video te enseñaré qué hizo Mullet Mad Jack para que se ganara este lugar por mérito propio. Y muchísimas gracias a Hammer95 y Epopeya Games por proporcionarme un código para poder realizar este video. Cuando inicias el juego, lo primero que te explican es que es el año 2095. El mundo está repleto de robots mejor conocidos como robillonarios, que hacen atrocidades solamente por mera diversión. Pero de entre todos ellos, hay uno solo en específico que se llama Mr. Bullet, que por cierto se me figuró mucho a Manny Calavera del videojuego Grim Fandango, quien se llevó a una chica influencer, y es ahí cuando tú, como Jack Van Hammer, conocido mejor como el moderador, entras en acción para rescatarla a cambio de un par de tenis como pago. Sin embargo, tú fuiste contratado por el Cuerpo de la Paz, y tu jefa, por así decirlo, es la famosa streamer, una agente desquiciada del Cuerpo de la Paz que monitorea tu progreso en los niveles, pero además de esto te coloca un temporizador de 10 segundos para que elimines enemigos lo antes posible antes de que tu tiempo de caducidad expire. Lo primero que me gustaría mencionar es que puede que al inicio el juego te maree por lo rápido de los movimientos, los flachazos y la inclinación de la cámara, pero la ventaja que ahora ya se pueden cambiar y eliminar estos efectos desde una actualización que hubo en Steam. E incluso, si sientes que es demasiado rápido, también puedes bajar la sensibilidad para que te sea más cómodo jugar, que fue lo que yo hice. O a su vez, también puedes aumentar el tiempo de vida, o dejarlo directamente sin este límite de tiempo, para que puedas moverte y explorar cada nivel con más tranquilidad. Aunque obvio sí le quita cierto sentido al juego. Y todo esto ocurre con un diseño visual que me gustaría recalcar, ya que posee un diseño de personajes estilo anime de los 90 como de Akira Toriyama, teniendo personajes estilo de Dragon Ball o incluso como de Evangelion y más animes por el estilo. Y se me hizo muy bonito este detalle de incluir varios estilos en un solo título. Y esto no solamente aplica a los personajes principales, sino que también a los jefes, que ya llegaremos a eso un poco más adelante. Mientras tanto, pasemos a la jugabilidad. La idea central es que tienes 10 segundos de vida para recorrer cada piso de un edificio enorme, y por cada enemigo que elimines te van a dar tiempo extra, pero si te hieren, te van a ir bajando este tiempo. Pero para poderlo restablecer, debes de consumir latas de refresco, minar enemigos, o directamente si quieres la mayor cantidad, tienes que realizar remates contra enemigos con diversos objetos del entorno. Pero eso sí, si no alcanzas y caes en combate, vas a reiniciar desde el último punto de control, pero con todas las ranuras de mejora completamente vacías. Y es que cuando completes su nivel, la streamer te abrirá una tienda donde podrás adquirir mejoras y armas entre cada piso, desde un revólver, una escopeta, un cañón de riel o hasta katanas elementales. Y entre los efectos a veces tendrá un poco de aumento de cantidad de munición, movimiento más rápido o simplemente balas que rebotan por las paredes. Y básicamente debes de repetir esto con cada uno de los niveles de la historia principal, por lo que la experiencia se siente bastante arcade, por así decirlo, pero muy satisfactoria. Y es que esta idea de los 10 segundos hace que el juego se sienta mucho más enfocado y más directo, con un ritmo mejor establecido. Y aunque sí llega a tener cierto parecido con el juego de Doom en lo general, la verdad es que su estética, su propuesta de los 10 segundos y sobre todo la trama hace que se sienta diferente, más informal, pero a la vez más divertido. Y este es el enfoque o su punto fuerte. Pero en cuestión de la progresión, no se siente que esto esté ausente, porque al menos en el modo campaña, cada que avanzas ciertos niveles en la historia, te irán explicando mecánicas nuevas para poder moverte a través del escenario y aprovechar varios elementos, como por ejemplo, nuevas mecánicas estilo wall run, disparar a unas hélices de ventilación para ralentizarlos y poder pasar a través de ellos, ductos de ventilación donde puedes pasar también, y más cosas por el estilo. Y aunque esto es bueno, a veces puede que llegues a un punto donde después de tanto movimiento, sientes que vas a necesitar un respiro de esa tensión de los 10 segundos de alguna manera u otra, y tener un combate ligeramente más calmado entre comillas. Y esto lo logra con las peleas de jefes.
y es que cada que avances una cierta cantidad de pisos, la señal de contacto con el streamer empezará a fallar, y debido a esto, tu contador se va a desactivar, por lo que ya no te debes de preocupar por este mismo contador. Pero por otra parte, ya no puedes regenerar tu vida y tendrás que saber aprovecharla bien en esa pelea. Sin entrar en spoilers, cada uno de los jefes serán secuaces de Mr. Bullet, y cada uno tendrá una estética y movimientos diferentes que tendrás que ir aprendiendo conforme pelees. No son tan difíciles como por ejemplo un Dark Souls, pero sí tienes que alejarte un poco para ver qué movimientos hacen y cómo evitarlos. Y después de que derrotes a algunos de estos, podrás ver versiones o variantes de estos mismos jefes en los niveles posteriores, aunque obvio sin tanta salud ni resistencia como lo tenían estos. Pero cada vez que derrotes a uno de estos jefes, todas las mejoras se te van a reiniciar, menos la primera mejora que hayas puesto como la más importante. Esta siempre se te va a quedar contigo. Pero otra cosa que me gustó son los escenarios, y es que aunque si bien por el mismo estilo roguelike, muchos de estos se repiten o tienen pequeñas variaciones minúsculas, lo que me gustó es que hay muchos objetos en el entorno con los que puedes interactuar, y aunque algunos de estos ya te los enseñan poco a poco conforme vas avanzando, otros directamente los vas a terminar notando conforme explores o directamente te des un poco la vuelta. E incluso podrás encontrar hasta rutas alternas que están súper bien escondidas. En cuestión de duración, si quieres terminarlo en una sentada, por así decirlo, podrás terminarla entre 2 o 4 horas y media a lo mucho. Sí, es una campaña muy corta, pero la verdad es que se siente muy enfocada a sus puntos fuertes y con la suficiente variación para que no se sienta todo repetitivo. Pero la verdad que los modos extras son los que le dan más rejugabilidad a este título si te gusta mucho mejorar las puntuaciones y los tiempos. Y es que una vez que termines toda la historia principal, ya vas a poder desbloquear los otros modos adicionales para poder seguir jugando y desbloqueando más objetos, como por ejemplo el modo supervivencia, donde debes de sobrevivir, valga la redundancia, tanto como puedas sin tener que caer, y cada ciertos niveles tu tiempo va a ir disminuyendo cada vez más y más hasta que sea mucho más difícil seguir con vida. Pero asimismo tendremos el modo de caza de jefes, donde tendremos que eliminar a todos los jefes del juego de la forma más rápida posible, convirtiéndose más que nada estos dos en una especie de modo competitivo, ya que cada uno tiene una tabla de rankings donde se te va a comparar hasta dónde quedaste y cuál es el puesto número 1 en todo el mundo. En general, Mullet Mad Jack es como un anime de acción loco en el que tú eres el protagonista, y aunque a veces puede ser demasiado frenético o una historia demasiado rara, la verdad es que justamente es esa locura lo que lo hace que se sienta tan adictivo. Si tienes Xbox Game Pass y te gusta este tipo de videojuegos rápidos y frenéticos donde debes de moverte por los escenarios como una ardilla en quemazón, definitivamente sí te recomendaría probarlo. Sin embargo, tú dime, ¿tú te animarías? ¿Ya lo jugaste? ¿O lo terminaste? ¿Y qué tal te pareció? Te invito a que lo dejes tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios para que de esta forma todos se enteren de las experiencias de cada uno con este juego. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestras de que quieres seguir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.